bienvenido a todos nuestros psico-oyentes. Gracias por siempre apoyar a Psicovoces. Recordarles que somos una voz a favor de la salud mental. Bielka, ¿me vas a ayudar? Claro que sí, yo siempre estoy aquí para apoyarte, Jonathan. ¿Cómo tú estás Wow, hoy? yo estoy muy bien. Ah, excelente. Cerca de Ana aquí. Aquí de vuelta, de vuelta. Bienvenida, Ana. Gracias, Ana, gracias. ¿cuánto tiempo? Y siempre florecido, siempre lleno de mujeres que te representan de la mejor manera. Es una ventaja, ¿eh? Siempre. Te llevo la mitad del pleito ganado. Eso es rodeado de bueno, mujeres. eso es muy bueno. Así es, pero hoy tenemos, como todos los jueves, temas muy importantes. Y hoy vamos a hablar sobre psicópata al poder. Qué tema fuerte. Mientras hablábamos, mientras yo estaba analizando todo, yo pensaba en a quién se parece lo que vamos a hablar hoy. Ese perfil, como Sí, que ese automáticamente perfil. mencionamos el nombre, tú lo relacionas con una persona. Sí, y no solamente desde ahora, hasta la historia. Y tú vienes recorriendo y te ves acá, yo tengo un psicópata al lado. Claro, y buenísimo, porque eso nos hace pensar en si alrededor tenemos personas con esas características, o sea que analizar. Y como siempre, yo preguntándole de inmediato a nuestra invitada. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo Claro. están? Preséntala, Jonathan, para Sí, yo empezar a tenemos bombardear. Claro, la invitada de hoy, ella es Gloriana Montaz, ella es psicóloga forense, pero también neuropsicóloga, y estará compartiendo con nosotros el tema psicópata al poder. Y no solamente, como estábamos dando la introducción ahorita, y pensar a quién, es importante, todos los temas que nosotros traemos, es porque queremos psicoeducar y Así entender por quién votamos, a quién tenemos como jefe, a quién nos está dirigiendo hoy ¿Con como quiénes nos político. relacionamos? Sobre todo y ya que nos por acercamos qué a las elecciones, y el que ya domingo, estamos que hay elecciones aguerridos, también. sí. Entonces, ¿por qué nosotros elegimos personas que tienen dificultades o tienen problemas o son Rasgos. narcisistas, tienen rasgos o son psicópatas? Entonces, ¿por qué nosotros como sociedad lo elegimos y otros que no lo elegimos, pero por qué se cuelan a posiciones de más poder? poder. Entonces es importante y por eso tenemos una especialista que sabe del tema que nos va a orientar. Bienvenida, doctora. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo siempre contenta de estar aquí con ustedes compartiendo, siempre con temas Desde muy el interesantes, inicio. pero este tema está espectacular. Fuerte. Por Como donde anillo al quiera que dedo. uno lo vea, es un tema interesante. Eso es así. Yo siempre inicio con que definamos el punto del que hablamos. Vamos a hablar qué es la psicopatía, cómo podemos identificar un psicópata. La psicopatía es un tema popular, es un tema que a la gente le gusta y le causa mucha curiosidad. Y usualmente, cuando hablamos de psicópata, la persona de una vez piensa en un asesino en serie, ¿no? Un cuchillo lleno de sangre. Eso es lo que Exacto, yo siempre veo. está pensando en esos casos extremos que sí existen, pero que son los menos comunes, la verdad. Sí, Exactamente. tal vez parte de lo que vamos a hacer en este programa es que las personas entiendan que la mayoría de los psicópatas no son esos, son los que tenemos cerca, son las personas con los que a veces tenemos que trabajar lamentablemente todos los días, o esas personas que nos dirigen, como tú bien dijiste, Sí. porque están en todos los ámbitos. Entonces, la psicopatía más que todo es una caracterización, es un conjunto de características que bien pueden atribuirse a una persona que tenga un trastorno de personalidad, un trastorno mental o no. ¿Ok? No necesariamente la persona tiene un diagnóstico, pero son unas características que se relacionan con estas personas que tienen un bajo nivel de empatía, o mínimo o cero nivel de empatía, que es esa capacidad como de sentir por el otro, No le de duele ponerse nada. en los zapatos del otro, de entender que lo que yo le hago al otro le puede causar un dolor, y una de las características principales es esa frialdad. Te pisotean sin... No realmente te pasa X cosas, te estoy viendo que te está pasando, te estoy viendo que estás sufriendo, pero yo no tengo esa capacidad de sentirlo. Y para esto, bueno, estas personas, pues, para manejarse en la sociedad, pues, tienen una serie de estrategias, ¿no? Su objetivo principal usualmente es conseguir poder o riqueza de alguna manera, y tienen una relación como parasitaria con los demás. O sea, si yo me relaciono contigo es para obtener un beneficio. Es para yo sacar algo de esa relación contigo. En el momento que ya no estoy sacando nada de mi relación contigo, te desecho.
sin pensarlo mucho. Y para poder mantener esa relación por un tiempo, pues uso la manipulación, uso el engaño, puedo convertirme en una persona que sea agradable, que sea carismática, mientras sea necesario, antes de que yo, como dije, obtenga todos los beneficios que necesito obtener. Claro, o sea que se maneja de esa forma con un fin. Claro. No porque realmente quiere la otra persona o le simpatiza. Para su beneficio es para su beneficio propio. Y luego que termina, pues te desecha sin pensarlo y sin realmente tener un remordimiento o culpa, o estas personas que, bueno, tú haces algo malo y no puedes dormir esa noche porque contrale, tal vez fulano se sintió mal. Ellos no tienen eso, ellos duermen muy bien. Son capaces de pisarte tu cabeza para conseguir algo y luego mañana estar como que, ¿y qué te pasó? ¿Todo Como bien? si nada. ¿Estas personas se dan cuenta de que tienen estas características? ¿Son Oh, sí. conscientes de Oh, que sí, sí. son psicópatas? Bueno, no necesariamente con ese nombre, pero son conscientes de lo que quieren, De lo que hacen. de lo De lo que que buscan. de lo que cuál es su objetivo principal Pero se dan- y de lo que hacen para conseguirlo. Pero Sin se dan importarle cuenta el en medio. ellos de que estoy haciendo esto o reconocen ellos que es la empatía, que son esos valores o esas herramientas habilidades Ellos que tenemos nosotros. pudieran como humanos. observarlo, pero sus cerebros no son capaces de experimentarlas. O sea, inclusive no experimentan igual el miedo, no experimentan la ansiedad. Lo que nos dicen los estudios es que esos cerebros hay una hipoactivación, o sea, no se activan las áreas del cerebro que tienen que ver con ese miedo, con esa ansiedad. Y por supuesto, cuando tú haces algo malo, tú te sientes ansioso de que te encuentren, Claro. ¿no? Sí. De que alguien se dé cuenta, o te sientes con miedo, ay, se van a dar cuenta, me van a meter preso. Haga descubrir. Ellos no sienten absolutamente nada. Físicamente no hay una activación en su sistema nervioso la que está relacionada con esa ansiedad o con ese nerviosismo, con ese miedo. Es decir, que ellos también se exponen a estar en una situación de que le puede hacer daño por no tener este miedo. Pudieran exponerse, por supuesto, pueden sufrir por eso, sí puede ser que los agarren, sí pueden que se metan presos, sí pueden que se metan en problemas, pero realmente su objetivo va a estar siempre en cómo me salgo de esto, ¿ok? Y si voy a pedir disculpas, si voy a decir que lo hice mal, es porque eso me va a ayudar a salirme más rápido de mi situación. Muy No bien. porque tengan el sentimiento de para nada. malestar. De Para responsabilidad nada. sobre eso. Para nada, pero son capaces de fingir muy bien. ¿Qué causa la psicopatía? Mira, no hay una causa particular, se hablan de temas del rasgos de la personalidad, rasgos heredados, tiene que ver a veces con temas, se habla de temas de crianza, de temas traumáticos a veces o de situaciones durante la crianza, pero no en todos los casos se da. Y sí, ya sabemos que sí son cerebros distintos. Ahora el por qué son distintos, tal vez no lo vamos a saber. Sí, en muchos casos podemos ver que hay reforzadores a través de su niñez que que de cierta manera les han dicho, sí, eso es correcto. ¿Cómo O sea, cuáles es de esos reforzadores? bueno, si en tu crianza tú tal vez no tienes muchos límites, ¿no? No tienes una persona que te haga pagar por, No vamos a decir, asumir consecuencias. las consecuencias de tus acciones. Eso pudiera reforzar ese tipo de conducta cuando nadie te llama la atención y nadie te hace enfrentarte pero tú causaste un daño, tienes que enfrentarte con eso. Eso pudiera ser, pero el mismo hecho del trauma, o sea, de chicos abusados, maltratados, que no tuvieron ese amor incondicional, sino que su amor fue condicionado a su éxito o a que hicieran las cosas de cierta manera, pues también a veces está asociado con que después, por supuesto, todo tenga un precio. ¿Se cura la psicopatía? No es una enfermedad. No es una enfermedad. No se eso va a lo curar difi- porque no es una puede enfermedad. cambiar. Eso se ese dificulta cerebro. bastante. La verdad es que es muy poco probable que la persona cambie, porque vamos a decir que esto es como se configuró. Es como un Su trastorno, cerebro es un trastorno de personalidad. como un trastorno de personalidad, se configuró dentro de la estructura, la arquitectura de sus conexiones neuronales, ya son de esta manera. Y vuelvo y digo, si ya tú no tienes la capacidad de sentir empatía, tú puedes hacer una mímica, tú puedes fingirla. En contextos sociales se les puede enseñar qué deben hacer, pero no les va a salir natural.
Una Ok. preguntita, Ujú. ¿se puede heredar esto? Hay componentes heredados como en todos los rasgos de personalidad, Claro. ¿ok? Pero vamos a decir que eso no es 100% o así, pero sí hay componentes heredados de la personalidad. Ahora venimos aquí al tema político. ¿Cómo actúa el psicópata en la política o en las empresas o en el área de mando? Ok, bueno, te lo voy a poner tal vez de esta manera. Hay ciertos ámbitos laborales que favorecen el desarrollo de estas De esta- personas sí. y de que estas personas lleguen a situaciones, a puestos de mando, a puestos gerenciales, porque de hecho se estima como algo que es, vamos a decir, que es beneficioso para ese tipo de ambiente. Claro, porque son personas frías, no le tiembla el pulso ante a tomar cualquier tipo de decisiones, Decididos. que es lo que quizás Claro, se amerita necesita en un ese puesto momento. gerencial. Claro, y el- Cuando tú estás sujeto a un personal, tú no puedes ser tan... Titubeante. Dejarte Sí. llevar por lo Y emocional. tan Absolutamente. bondadoso. Y eso va a depender entonces de esos objetivos. Si el objetivo de ese ámbito específico es conseguir poder, conseguir riqueza, Son conseguir enfermos producción del poder. a toda costa, o sea, lo principal no va a ser el usuario o el cliente o el paciente o el bienestar social, sino que lo principal es esa producción. Entonces esas personas le va a ir muy bien en ese ámbito Claro que porque sí. van a hacer lo que sea, van a romper o a doblar las reglas, van a engañar, van a manipular para conseguir eso que la empresa o ese espacio específico te está diciendo que es lo más importante. Lo Y que esto más es se necesita. buenísimo que lo tengamos en cuenta porque me pasó una experiencia en una institución donde había una cabeza de equipo que asimismo era súper fría, no tomaba en cuenta las emociones de los empleados, eso era como algo que estaba a un lado siempre, era una persona que se percibía muy apática. Ujú, Sin embargo, tenía mucho éxito en esa institución. ujú. Y esto es bueno que los empleados lo sepan porque muchas veces se cuestionan, ¿y cómo que fulana tiene ese puesto? Bueno, hay que ver lo que quiere ¿Cuál la es el cabeza de la objetivo? empresa. Entonces, le Claro. pregunto yo a ustedes, ¿cuáles serían esos ámbitos laborales en los cuales, por ejemplo, tenemos esas características, ¿no? De que una persona que sea así, que sea fría, que sea manipuladora, que sea competitiva, que los logros estén por encima de todo, ¿dónde esto Se como ve más más. valorado, ¿no? ¿Dónde se valora más? ¿En la política? En la política es uno, Sí. ¿ok? Que te dicen, no, en la política tú no puedes tener corazón. Ujú, eso es un ámbito donde podemos ver mucho el desempeño de estas personas y que perdura en el tiempo, ¿no? Y se enferman de poder. Esas Ujú. personas persiguen ese poder como que fuese Claro. un tesoro. Sin Pero embargo, so- me genera curiosidad porque eso sí le da placer, entonces. Sí, claro, Sí. ellos pueden sentir placer, por supuesto que sí. Lo Ok. sienten. Pero Quizá con solamente cosas de ellos. Ajá. Solamente el de ellos. Ellos, por ejemplo, en el ámbito de la política, tú puedes ver personas que fácilmente, fondos que están destinados para el bien social, para construir un puente, un acueducto, un hospital, pues yo lo agarro para mi beneficio propio o para otras cosas que nada que ver. Y esas personas a los que se iba a destinar ese beneficio, pues se quedaron en el aire. Claro, qué porque- Es una conducta muy Claro, psicopática. porque Claro no que sí. piensa cuántos niños se van a salvar si dejan el medicamento, ese dinero que va destinado para el hospital, Claro. para comprar los No hay- medicamentos. como dijo lo ella, está no hay tomando. empatía. No hay empatía. Y si lo vemos de esa manera, entonces hay muchas personas en ese ámbito Entonces, que tienen esas ¿qué hace que nosotros características. elijamos a ese tipo de personas? Bueno, ahí venimos también, eso es una buenísima pregunta, porque entonces tendría que ver con cuáles son nuestros objetivos. Porque si mi objetivo es que a mí, el que pase por mi casa en campaña me dé 500 pesos, y ese es mi único objetivo, o que ese cumpla conmigo, y a mí no me importa la sociedad ni los demás, sino me importo yo solamente, yo voy a elegir la persona que me ofrece eso, que me ofrece, yo te voy a resolver Claro. a ti, ¿no? Y a ese yo voy a votar por ese. Y como ellos son muy carismáticos y muy chéveres y no sé qué, y actúan muy bien delante de las personas, pues ese es mi Pero candidato. entonces ahí me llama la atención. ¿Somos víctimas o somos psicópatas también? Una buena me pregunta. acabas Mira. de hacer una paradoja fuerte. Pero Sí, sí, el huevo o la sí. gallina. Porque yo estoy pensando, bueno, si yo cojo los 500 pesos por el voto, yo no estoy pensando en mi país. Yo estoy pensando igual que el psicópata, en mí. Claro.
Sí, así es. Y es una cadena Nos difícil. dejaste todito. Es una cadena. No cojan palabra. los 500 pesos. No cojan su picapollo. Vamos a decir, bueno, mi mamá diría, cógelo y vota por el que Lo que Sí, tú eso quieras. dice, sí. Coge la fondita y vota por el reformista, eso lo decía la gente. La verdad es que es una cadena difícil de romper porque cuando es un sistema que favorece que las cosas sean de esa manera, es como que todo el mundo entró en esta maquinaria y cuando salimos de ahí, o sea, cuando comenzamos a pensar en ese bien común, cuando empezamos a decir no puede ser los logros sin importar los medios, no puede ser así, o sea, tenemos que pensar también en el bienestar de las personas. Y es difícil, vuelvo y digo, cuando el sistema está construido de esa manera. Y tenemos siglos bajo ese esquema y son tan buenos que esto yo creo que en la política es uno de los sistemas piramidales más exitosos que hay. Porque no solamente tú eres el político, detrás de ese político hay cuántos líderes que se encargan de que ellos lleguen a ese objetivo. Sí, otra de las cosas que hablábamos fuera de cámara era de esas estafas piramidales, ¿no? Del tema, del caso de inversiones de dinero, que la gente Mantequilla. invierte Sí, su sí, sí, dinero sí. y que le van a dar un retorno grandísimo. Así mismo es la política. Son psicópatas. Son psicópatas porque yo estoy cogiendo el dinero de la gente, de la pobrecita gente que ha ahorrado ese dinero, lo trajo de no sé dónde después de trabajar, que yo sé yo cuántos años, y me desaparezco con ese dinero, porque el psicópata no le importa su reputación tanto, vamos a decir, le importa en el momento, porque le sirve, ¿no? Para conseguir un medio, pero si al final ya lo encontraron, pues ya me voy y me mudo de país o me cambio de nombre, o sea. Y con lo que alcanzan ya tienen las herramientas necesarias para que salir ilesos de cualquier situación. Claro. Es más probable en hombres o mujeres. ¿Cuál es la población que tiene mayor características? Sí existe la Mira, los vas a estadística. encontrar en los dos. Ahí el tema de los estudios es difícil de saber porque el tema tal vez no es cuántos psicópatas hay, sino cuántos están diagnosticados. Eso es muy fuerte. Y entonces, por temas también yo creo que sociales, es más fácil encontrar y notarlo. trabajar con una población masculina, que es, por ejemplo, si tú vas al sistema carcelario, es mucho mayor la población masculina que la población femenina. Eso tiene que ver con las características sociales de género, ¿no? De masculinidad y feminidad. Entonces, tal vez vas a encontrar mayores diagnósticos en varones que en hembras. No quiere decir que no hayan chicas, también sí las hay, pero vas a encontrarlo más claramente en cómo la sociedad maneja el tema de la masculinidad, ¿ok? Es más, favorece más también esperable. más ese desarrollo de esa psicopatía en los varones. Porque todavía en las mujeres se ve como, ay, pero esa mujer, como que poco mujer es por cómo es, ¿no? Por ser así. La relacionan con masculinidad. Sí, Y inmediatamente. se comportan igual. Una mujer psicópata se comporta tiene el mismo rasgo. que Tiene un los mismos psicópata hombre. rasgos, lo que tiene son herramientas distintas. Tiene- Ay, por a el- nosotros se nos nota menos. Por el Digo, de- a ellas. No. Son depende. Lo que pasa es que hay otro tipo. A nosotros, claro. a De ellas. otra forma. Por de esas herramientas. mismas diferencias de género, pues usan herramientas diferentes, pero al final el fin es el mismo. Ok. El fin es yo tener más poder, el fin es yo tener más riqueza, o sea, es tener control. Y puede ser que persigan poder y más no riqueza. Claro, porque tú puedes no tener mucho dinero, pero si tienes mucha información de gente importante, tienes mucho poder. ¿Ves? Entonces yo puedo manejar poder y que los demás hagan cosas por mí, aunque no tenga dinero. La información es poder. Claro. Y una preguntita, si nos topamos con personas con estas características, ¿qué es lo más recomendable? O sea, si llegamos a identificar... Correr al otro lado. Ok. Bueno, Sí, se, bueno se va, que lo digan se así, va a que mirar sea- el mundo entonces. Que sea porque correr, porque casi Sí. siempre podemos ver características en una persona y diagnosticar, no necesariamente estuviera pasando. Si tú sientes que eso, perdona que estoy respondiendo que sea por usted, Sí, no está pero bien. si sentimos que eso pudiera estar haciéndonos daño, no nos sentimos capacitados para enfrentar eso, poner un límite, lo ideal es lo que dice la licenciada, correr. Son sumamente peligrosos. Claro. O sea, no es recomendable Porque confrontarlos. son muy peligrosos porque es como arrasan ¿Dónde con van? todo. ¿No? Si yo me tengo que ir pues se va todo el mundo Claro. cerca de mí. Son muy peligrosos. ¿Y a quién le tienen miedo entonces ellos?
Bueno, le tienen, vamos a decir, no miedo, pero pueden ser muy vengativos con las personas que los exponen y que les hacen perder eso que querían ganar. Entonces sí pueden ser muy vengativos. Entonces son personas que pudieran llegar a ser realmente violentos, realmente dañinos. Y realmente yo digo, si usted está cerca de uno de esos, pues corra al lado. Y no saben perder. No, claro que no. Y entonces la dificultad es cuando los tienes en la familia, porque claro, tenemos opción en algunos casos de decir, pues me voy, pero en otros no tenemos opción. Si tú tienes una persona que es un familiar que estás diciendo, reconozco estas características, qué duro, porque es tener una persona con una configuración que no la vas a poder cambiar. Entonces, ahí lo más que puedes hacer es buscar cómo protegerte tú. Cómo me protejo, cómo aprendo a poner límites, cuando aprendo a limitar el contacto. Tal vez no lo puedo desaparecer el contacto, pero lo puedo limitar. Y cómo no enfrascarme en esas discusiones, porque si se ponen a discutir y a argumentar y no hay quien les gane. No, es una cosa. No, pero entonces aprender a no meterse en ese juego. Claro. Y simplemente entender con qué me estoy lidiando y a qué accedo yo y a qué no. ¿Existen historias en nuestro país quizás de políticos o figuras importantes que pudieran tener estos rasgos? Bueno, la figura más reconocida en este caso que todos manejamos es la figura del dictador. Y la que se ¿no? puede decir. La que se puede, la que está en los libros, claro, ¿no? Y de muchas personas alrededor, ¿no? Pero tenga cuidado, protéjase, no diga su nombre. Sí, que todavía quién sabe qué puede pasar. Que todavía hay muchos que están vivito y coleando. Y muchas personas que estaban alrededor también, él tenía otras características, esas características de grandiosidad, más narcisistas que otra cosa, pero yo creo que también se rodeaba de personas con características psicopáticas para ejercer. Para ejecutar. A veces no necesariamente él, pero personas sí más frías a la hora, esos cuentos que tú oyes de los torturadores, de quienes desaparecían a las personas. Entonces ahí tú dices, no, esos sí eran los psicópatas. En el caso de él, aunque sí tenía características, pero tenía unas características narcisistas más marcadas. Fíjate que mientras tú haces la historia y mencionas a estas otras personas, yo desde que empezamos el programa tengo como una... Todos estamos así. No, tengo como un doble discurso, una doble información en mi mente, por como decías, no siempre están diagnosticados y no necesariamente son ese caso extremo en el que la mayoría en el que ejecuta estas cosas tan grandes que nosotros pudiéramos asustarnos. Y siempre recuerdo una película que vi del primer psicópata en serie en Argentina. La película se llama El Niño de Barro y era un adolescente que él jugaba con los niños y terminaba matándolo mientras jugaban. Ey. Y mientras estaban en la cárcel, que ya definen que es él, lo meten preso, le preguntan, le hacen un cuestionamiento, evidentemente, para saber qué lo motiva, qué lo lleva a eso. Y él decía, le preguntaban si él no se arrepentía, y él preguntaba, no entiendo tu pregunta. Que es arrepentimiento, no conocían la palabra. Okay. Y ella le decía en la película, sería muy bueno que lo vean, yo lo vi mientras estaba en la licenciatura, él no se daba cuenta que él lo hacía, y lo movía, le decía, ¿tú no quieres jugar? Vamos a jugar, pero ya él había, quizás sin querer, o no sé, mientras el proceso, ejecutado a los niños. Claro. Y por eso te digo que me lleva, sabemos que esto no se cura, que no cambia, que no es una enfermedad, pero sería bueno nosotros poder como que identificar cuándo están estos rasgos que están de un lado y otros que no son necesariamente tan marcados. Sí, la idea es tal vez si lo vas a detectar de muy pequeño, entonces comenzar a inmediatamente tomar medidas para ver en qué forma ese cerebro que todavía está en formación, podemos incidir sobre esas conexiones para tal vez instalar, digo yo, un poquito de empatía, un poquito de habilidades sociales y entonces mover hacia otro lado. Pero claro, eso tendría que tener esos a cuidadores que también estén pendientes y estén involucrados y sean de armas a tomar. Entonces me surge la otra pregunta que también está aquí. ¿Se hace el psicópata o nace con esta condición? Ciertamente pueden nacer con cierta predisposición, pero al final son las condiciones externas las que van a terminar de definir y de formar. Muy bien. Y este tema está interesantísimo porque también a modo de prevención, yo digo que hoy se están creando, forjando los hombres del mañana.
Entonces, toda esta información es súper valiosa para que en casa los padres también puedan orientarse un poquito y ver cómo está esa crianza y qué estoy reforzando en mis hijos para que luego esto se pueda dar y qué podemos hacer mejor. Ese tema de los límites, ese tema de la responsabilidad. Claro, de que hay una autoridad. La responsabilidad y las consecuencias de las acciones es algo sobre lo que uno tiene que estar siempre encima. Y los chicos tienen tiempo, o sea, hasta los 25, hasta los 28 años, ya hay estudios que dicen que el lóbulo prefrontal está en formación. O sea, tenemos chance porque hay una ventana abierta todavía donde podemos seguir reforzando cosas. La empatía, claro que sí. Y en otras cosas, que también en las empresas, muchas veces se elige, o quien recluta, busca más capacidad intelectual o habilidades. Y no le aplican muchas veces pruebas para medir su capacidad de empatía ante la organización. Y por eso muchas veces tenemos en empresas que el jefe o los que tienen posiciones de mando son personas que tienen este tipo de rasgos. Sí, en el mundo corporativo es muy común, como tú dices, desde el reclutamiento, porque yo precisamente solamente estoy investigando sobre esas capacidades que me llevan hacia esa producción, capacidades cognitivas, inteligencia, no sé qué, pero ya las habilidades, el manejo social, esa empatía no se valora, no se mide necesariamente. No, porque realmente ellos necesitan una persona que ejecute esa frialdad que necesita la empresa, que no tenga, que tenga mano dura, que no tenga ese nivel de empatía para que cuando un empleado le diga, le exprese una situación, pueda ponerse más del lado del empleado que del lado de donde está el interés principal. Y la entrevista ellos la van a pasar. Claro. Porque son manipuladores. Tienen un manejo donde la entrevista y las pruebas te pasan un polígrafo. Te pasan un polígrafo. Sí, porque ellos se lo creen. No, porque es que fisiológicamente no hay cambios. Claro. Entonces ellos te pasan un polígrafo como si nada, te pasan las pruebas. Ahora, en la responsabilidad corporativa está cuando la empresa detecta, porque ya hay quejas, y en vez de tomar medidas con respecto a esas quejas, lo que hacen es que negocian con el empleado y tapan, ¿no? Meto abajo de la alfombra, yo voy a negociar contigo, no, espérate, yo te voy a pagar más de lo que te toca, pero deja eso así, y al final no pasa nada, los otros empleados sí se quedan con esa persona. En esas evaluaciones donde les toca a los empleados evaluar a esos jefes, al final, pasen o no pasen, eso no cambia nada. Porque el bienestar principal es para la empresa y ellos lo están logrando. No, y a veces lo hacen hasta con miedo. Claro. Claro, porque saben que de ahí no lo van a quitar. Exactamente. Claro, y se convierte en un problema. Pero menciona mucho cuando hablamos de psicopatía, se suele confundir mucho con el término hoy en día muy famoso, que hasta canción hay de ella, que es la... Narcisista. Tú sabes, la canción de Yailin, de Narcisista. Entonces se confunde mucho. ¿Existe alguna diferencia? No, es que existen muchas similitudes. Y en la manera de comportarse tienen muchas similitudes, pero tal vez el objetivo no es el mismo. ¿Y el por qué? Porque el narcisista es una persona, en el fondo, sumamente insegura. Está partiendo desde la inseguridad, y lo que lo motiva es que las personas no se den cuenta de esas cosas de las cuales él se siente inseguro. Entonces, en vez de tal vez estar solamente o únicamente motivado por el poder, por el control, estoy muy motivado por mi imagen, por yo hacer creer a los demás que yo soy una persona de tal manera, una persona confiable, una persona que sé mucho, un gran líder, un gran lo que sea, ¿no? Pero con tal de yo preservar esa imagen, puedo hacer lo mismo que hace el psicópata. O sea, puedo manipular, puedo engañar, puedo comportarme de manera terrible, nunca asumir mi responsabilidad, y esta persona... puede que no tenga empatía, dependiendo, porque hay narcisistas que tienen más empatía que otros, pero en realidad su inseguridad es mucho, mucho, mucho mayor. ¿Qué tiene el narcisista que no tiene tal vez el psicópata? La ansiedad. Es la ansiedad y el miedo, esa activación, él sí la tiene. ¿Y a qué le tiene miedo? A que se descubra lo poco que él sabe que es, no poca persona o cree que es, ¿no? Y entonces ese miedo, cuando a la persona narcisista
cree que lo van a descubrir o alguien lo va a exhibir, ¿no? Va a poner en evidencia. Va a poner en evidencia. Eso sí lo dispara y lo pone muy nervioso y comete muchos errores. El psicópata no comete muchos errores porque es frío. Frío y súper calculador. Ya él pensó todo y pensó opción A, opción B, opción Z. O sea, y si pasa A, yo hago B, y si pasa C, hago D. Y él ya tiene todo calculado. El narcisista puede dispararse con mayor facilidad porque el miedo a ser descubierto es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, en la práctica pueden tener conductas similares y pueden causar un daño similar. ¿Ok? Pueden ser tan dañinos, pero es diferente la motivación detrás. Y ese componente de ansiedad y miedo, ahí hace la diferencia. Ahora, a la luz de cualquier persona, no hay mucha diferencia, la verdad. Parecería como un poquito lo mismo. ¿Les llega a usted algún nombre a la cabeza al tocar este tema? Eso te iba a decir, uno empieza a pensar, mira, pero fulana, tiene este perfil, pero se parece. Y fulano hace esto. Sí, yo tengo una lista. Ajá, bueno, pero Sí. yo recomiendo de verdad que nosotros no utilicemos esto para etiquetar a las personas. No. Yo siento que eso se está dando mucho. Hay pacientes que llegan, no, mira, yo me quería reunir con fulano, pero vi su inseguridad y veía el trauma llegar a mí. No se pongan en eso, señores. Sí, cuídense, observen, véanse en esa relación, en esa dinámica, en el trabajo, en los amigos, pero no etiqueten. ¿Por qué no? No, porque es que tú te vas a limitar a relacionarte con personas y sobre todo te vas a poner en una posición de juzgador y ni siquiera un psicólogo que tiene información debería ponerse en esa condición porque inicialmente somos humanos. Claro, Pero sí. Sí, cuídate, pero hay que no cuidarse. etiquetes, Claro. no dañes a las personas. Te vas con una etiqueta Claro, y la vas a claro. transmitir a todos los demás que están cerca de esa persona. Yo entiendo Totalmente que de acuerdo. Y cuando trabajamos bajo una etiqueta también dejamos de ver al ser humano. ¿Entiendes? Y de quizá una oportunidad. Y creo de que como mejora. dices, el tema es, uso eso, pero para mi protección. Exacto. Claro. No Exacto. tanto, hay personas que ya llegan a consulta y te dicen, mira, yo lo busqué, lo leí y veo Tiene que esta persona tiene todas estas características, entonces estoy preocupada, pero es para mi uso personal. ¿Y yo qué Exacto. puedo hacer con esto? ¿Cómo lo manejo? Tenemos muchos pacientes que son sus padres, por ejemplo, los que Sí. tienen esas características. Sí. Cosa más terrible tú darte cuenta que todo eso que tú has pasado tiene que ver con esta situación. Y ahí es Entonces, difícil porque no Claro. puedo cortar para que soltarlo en banda. Bueno, No. sí puedes. Ay, claro que sí. Sí puedes. El tema es vas que a un corte. no necesariamente quieres. Y cómo manejas eso sí va a necesitar un acompañamiento por parte de profesionales, porque es duro, o sea, no es fácil. En algunos casos, la verdad es que el contacto cero va a ser pero La ahí mejor opción. realmente ha habido un daño terrible, ha sido una cosa que ha acabado con todo. En general las personas quieren mantener el contacto. Yo usualmente lo que les digo es, mira, tú te proteges y pones la bola de la cancha del otro. ¿En qué sentido? Si tú quieres relacionarte conmigo, hay estas condiciones. Entonces, claro, Entonces, sí. yo Mi te estoy límite. dejando la opción a ti. No, pero a mí no me gustan esas condiciones. Pues no puedes, pero es tu Exacto. opción. O sea, no fui yo que dije que no te relacionaras conmigo. Claro. Lo que no puedes hacerlo, si lo vas a hacer bajo esas pautas. Yo le digo a la gente, bueno, si tú vas a permitir que una persona entre a tu casa y llega a tu casa y te desbarata todo lo bicuice que tú tienes ahí puesto y llega y te lo ensucia y que llega con basura, tú le vas a decir, si tú quieres entrar a mi casa, no puedes volver a hacer eso. Exacto. Entonces, si la persona dice, no, pero yo sí quiero volverlo a hacer porque yo soy tu papá y quiero hacerlo, no, hazlo allá afuera, pero en mi casa no. Claro. Y puedo, porque Ahora, yo soy mi, quien. mi casa está disponible para ti si tú prometes y cumples que tú no vas a hacer eso. En el momento que arrancaste a ensuciar, te saqué de la casa. Correcto. Claro. Y igual con el tema que estamos hablando del poder, que Elizabeth dice no etiquete, pero si ustedes ven que hay una persona que tiene las características de un psicópata y es político, no vote por él. Es lo que digo, está en tu cancha lo que tú quieres hacer con Exacto. esa información que tú estás manejando. Correcto. Claro. Que no es lo mismo de tu señal. No, Yo hablo en vínculos más cercanos, pero igual está el tema del trabajo, que tú te estás relacionando con personas que son tus jefes y que Sí. tú tienes que rendirles. Claro. Entonces tú no vas a hacer que esta persona, No. tú lo puedes presentar en cualquier reunión, en cualquier compartir con tu amigo, pero tú no te vas a relacionar a esa persona desde allí. Claro. Tú vas a elegir qué hacer con esa Claro, persona claro. y hasta donde Correcto. tú puedes.
Y ahí tú sí puedes correr, pero tú puedes cambiar de trabajo. Claro. Sí, y puedes manejarte también en el sentido de, en el momento que ya tú sabes que estás frente a esta situación y no pudieras necesariamente cambiar de trabajo, porque hay gente que la Sí. verdad que no come, o sea, no puede, en ese momento no puede. Bueno, pues ya que sabes que estás lidiando con eso, necesitas protegerte. Todo lo que hagas, deja evidencia, deja Claro. copia, maneja todo por escrito, lleva todo al pie de la letra del momento, para que en el momento que esta persona o quiera robar tu información o quiera echarte a ti la culpa de lo que ha pasado, pues tú tengas esa evidencia clara de decir, no, pero es que esto se hizo Esto así, es no, es que yo claro. lo solicité, No, no, y no es que esto estaba completo, yo lo mandé y me lo revisaron, o sea, y tú tener todas tus evidencias ahí de Claro. tal manera que tú estés de cierta manera protegido. Pero sigue, Protegido. pero es terrible, o sea, yo no la recomiendo a nadie. Como dirían por trabajar ahí, así. papelito callaboca, siempre tener el resguardo. Claro. Pero Consejo no es con- recomendable, ¿no? Doctora, consejo final para nuestros psico-oyentes. Wow, consejo final, cuántas cosas. Bueno, más que todo desde el punto de vista preventivo, lo que nos toca a nosotros, por ejemplo, como padres o como formadores, ese tema de la detección temprana, de estar pendiente cuando estoy viendo esas características, inmediatamente buscar ayuda, acompañamiento, ¿para qué? Para tú decir, no, espérate, estas cosas no me están gustando, esta forma, este manejo no me gusta, ¿cómo yo paro este proceso antes de que se convierta en una situación inaguantable? Yo creo que la prevención siempre va a ser lo ideal, porque la persona que ya está metida ahí, que ya tiene este contacto, le va a servir para identificar y por lo menos para entender que muchas de las cosas que han pasado no tienen que ver con ellos. O sea, siempre se les recomienda a la persona no personalizar. O sea, lo que te hizo no te lo hizo porque tú eres tú, te lo hizo porque él es él o porque ella es ella. Y tú no tienes que ver con eso, tú puedes haber sido cualquiera. Entonces ese entendimiento le quita a la persona mucha culpa, porque la gente siente, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me hizo esto? Es que lo hizo No te lo porque estoy haciendo tú a ti. estabas ahí. Ahora, Exactamente. Eso es aparte de esa recomendación que estás dando, a veces pienso, ¿puede esta persona venir a terapia? ¿Puede una persona reconocer, quizás por el feedback que le está dando tanta gente y definir, quizás no voy a cambiar, pero déjame ver qué me dice un psicólogo? ¿Tú crees que eso se reconoce? Usualmente cuando va porque va a sacar un beneficio, cree que va a sacar un beneficio de ir, o realmente es tan disfuncional ya que dice esto ya no me está funcionando y como decíamos, como hay ámbitos en los que esto funciona muy bien, pero hay ámbitos en los que no funciona muy bien. Sí, o quizá va por otra cosa, no necesariamente porque sabe que está pasando algo con él, sino por ejemplo cayó en una Otros quiebra y dice, síntomas. bueno, yo voy por la quiebra, Claro, yo voy y por la ruptura de pareja. sorpresa, y parece ahí nos que, encontramos, pero exacto, bueno. exacto. Sí, pero es muy poco probable que sea honesto durante el proceso. Totalmente. Entonces, Ay, para el claro. terapeuta Ya, va a ser muy difícil de trabajar Es porque uno de los trastornos más difíciles. claro, porque en la terapia tú necesitas una persona que esté dispuesta a abrirse, a decirlo todo, lo bueno y lo malo, para tú Y a poder trabajar con reconocer. él. Pero cuando la persona viene con medias verdades, medias eso- mentiras, Y si eso en política, en la empresa, yo me imagino en el amor. En las relaciones. Pobre. Sí. Esto queda para Así, otra ocasión. Sí. Psicópatas en el Psicópatas amor. en el amor. Ay, 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 Ya ay. ustedes Dios saben. mío. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde la encontramos? bueno, yo estoy en el IDECIP, en mi consulta privada, en el 549-7071, y estoy en el Departamento de Atención a Víctimas, en la Procuraduría Wow. General de la Excelente. República también, por ahí estamos, o sea que a la orden. Redes sociales. Redes sociales G-Montaz, no soy muy de redes sociales realmente, pero por ahí estoy también, si por ahí me pueden contactar, pues bien. O sea, y a través de Jonathan me consiguen, que él me zancajea. Sí, acá. sí, Jonathan tiene esa cualidad. Donde quiera que yo esté, me ubica. Y usted responde. Ay, sí. Así que muchísimas gracias a todos nuestros psico-oyentes. Y ustedes saben, seguir, Bielka, la campanita. Darle a la campanita Y y suscribirse compartan. y compartir, Y- porque este contenido está hecho para ayudar. Así es. ¿Quieres decir algo? No, chicos, o sea, yo espero que disfruten todo este contenido y que le podamos sacar provecho a todos. Más que nada. Gracias. Así es. Bye, gracias. ¿Quieres que diga algo? No, ya te he nada, dicho mucho. Psicovoces. Una voz a favor de la salud mental.